Cristo Jesús, paz a vosotros, amados hermanos. Pueden ocupar su lugar. Es un gusto para un servidor regresar y visitar nuevamente a la localidad aquí en Villada, ver nuevas caras, hermanos que nos hemos conocido, ¿verdad? A través de los tiempos. Es un gusto estar con ustedes. Pero más gusto, amados hermanos, es compartir la palabra de Dios en esta hermosa tarde con todos ustedes. El título del tema que habremos de analizar, de estudiar, de meditar, se llama Echa tu pan sobre las aguas. Nosotros, como siervos de nuestro Señor Jesucristo, como creyentes de su Evangelio, tenemos el beneficio de la palabra y el legado que el Señor nos ha dado para tener una vida sabia, para tener una vida sensata y para tomar decisiones correctas en momentos oportunos. ¿Quién de todos los que estamos aquí no se ha equivocado? ¿Quiénes no hemos cometido errores? ¿Quiénes tenemos temor, tenemos incertidumbre ante las circunstancias de la vida en el día a día? ¿O todo es miel sobre hojuelas, hermanos? No. Sin embargo, el rey Salomón nos ha dejado, por inspiración divina, un legado. Ese legado que está en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un tratado de la vida, donde Salomón, por sabiduría celestial, nos explica y nos dice cuál es el fin. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué le conviene al ser humano? Y nos dice el sentido de la vida donde la filosofía, las ciencias, algunas otras áreas estudian y están en busca de ello. Salomón nos dice, el fin de la vida es este, teme a Dios y ¿qué? Guarda sus mandamientos porque eso es el todo en la vida del hombre. Con eso termina este tratado, pero también en este tratado nos explica a dónde va cuando el hombre ya no pierde el hálito de vida. Nos da una explicación del estado de los muertos. Sin embargo, nuestro Dios es tan maravilloso que en ese tratado también nos explica y nos da consejos mientras estamos en este proceso de vida. Esta vida maravillosa, hermanos. ¿Usted ama su vida? Amén, ¿verdad? En ese maravilloso proceso y lapso de vida que Dios nos ha dado, nos da consejos sabios para vivir. Y ante la incertidumbre que se vive en todo el mundo, hermanos, acabamos de salir de una pandemia, acabamos de salir de una situación triste, donde fuimos vulnerables y nos mostró que no hay nada seguro. ¿Cuántos de nosotros fuimos afectados? ¿Cuántos de nuestros hermanos ya no están con nosotros? ¿Verdad? Y entonces nos da temor, ¿qué va a ser el día de mañana? Y si viene una pandemia peor, la guerra en Ucrania con Rusia, Israel, hermanos, en guerra, señales que anuncian la venida ¿de quién? De Cristo, hermanos. Sin embargo, el creyente en medio del mundo, el Señor Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. En medio del mundo tiene que vivir, tenemos que desarrollarnos. ¿Y cómo viviremos, hermanos? ¿Con temor? No, dice un estribillo, adelante y ¿con qué? Con valor. Aunque no sabemos nada sobre el futuro, ¿verdad? Más lo que ha sido revelado a través de los profetas. Sin embargo, no tenemos temor, ¿verdad? ¿Usted está preocupado por el bienestar de sus hijos? ¿O estamos ocupados? Por eso los enviamos a la escuela. Por eso queremos que el día de mañana sean hombres de ¿qué? Sean hombres de bien, ¿verdad? Sin embargo, el mejor legado que les podemos dar es vivir en justicia, ¿verdad? Como dice Pablo, criadlos en disciplina y amonestación ¿de quién? ¿Por qué? Porque ese es el todo, ¿sí? Porque joven fui y he envejecido, dice, mas nunca he visto
justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y entonces en eso nos va la vida, hermanos, ¿sí? Veamos de qué trata este consejo en este proceso de vida. Eclesiastés capítulo 11 habla el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, con una sabiduría celestial, y que no habrá otro hombre tan sabio como el rey Salomón. Y aquí nos dice Eclesiastés capítulo 11, verso 1. Dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días, ¿lo qué? Lo hallarás. Este consejo fue dado a través de una metáfora que nosotros necesitamos escudriñar, que necesitamos nosotros entender e interpretar cuál es este consejo. Porque hace un momento que estábamos en la comida, hermanos, de antemano muchas gracias, en la iglesia de Villada, me puso mi hermano Suri un pan para acompañar el michote. Y lo veía yo y pensaba, si lo echo sobre las aguas de manera literal, ¿qué va a pasar con este pan? Se deshace, se esponja y se deshace. ¿Y lo volveré a recuperar? Ya no, ya no. Entonces no es un consejo de sabiduría para la vida de manera literal. Es un consejo a través de una metáfora, ¿verdad? Que necesitamos nosotros interpretar para poder entender y llevarlo a la práctica. Y este es el consejo que tenemos para toda la iglesia el día de hoy. Echa tu pan sobre las aguas. Y nosotros estamos viendo que aquí tengo unas definiciones, hermanos. La acción de echar, más bien echar, es una acción que se ejecuta. Y es una acción que se ejecuta de manera consciente por la voluntad y el libre albedrío que nosotros tenemos. Entonces, en este consejo nadie está obligado. Es una acción consciente que vamos a determinar. Dice, echa. ¿Qué vamos a echar? Tu pan. ¿Qué metáfora o qué interpretación podemos darle al pan, hermanos? Esa interpretación la vamos a ver en Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3 en el verso 7. Perdón, es Génesis capítulo 3, verso 19. Nosotros conocemos que después que Adán y Eva desobedecieron al Señor, el Señor les dictó esta sentencia. Y dentro de ella le dice al hombre, en el verso 19, en el sudor de tu rostro comerás, ¿qué cosa? El pan. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Entonces vamos a entender que el pan es el sustento que el ser humano y que todos nosotros recibimos del fruto de nuestro trabajo, de todo lo que el Señor nos da, de todo lo que recibimos de Él, puesto que la palabra nos dice, ¿qué tenemos que no hayamos qué? Recibido. Y si lo recibimos, ¿por qué muchas veces nos jactamos como si no lo hubiésemos qué? Recibido. Entonces, todo, hermanos, lo que viene de bendición por parte de nuestro Dios, del fruto de nuestro trabajo, es el sustento y es el pan. ¿Qué tenemos que hacer con este sustento?
y dice Eclesiastés 11 que necesitamos echarlo sobre, dice una versión, sobre la haz de las aguas. ¿Qué entendemos por aguas? ¿Verdad? Vamos a ver en Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, verso 13. Nos dice, hermanos, capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí fuente de ¿qué? De agua viva, para cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Aquí vemos entonces que las aguas simbolizan al Señor. ¿Sí? Me dejaron a mí fuente de agua viva. Entonces, al ir entendiendo, Eclesiastés 11 nos dice que el ser humano tiene que tener la disposición de confiar en Dios para depositar en Él todo su sustento, ¿sí? Encomendarle a Él todo lo que obtenemos de la bendición del fruto de nuestro trabajo. ¿Y esto será un consejo sabio? Sí, porque la promesa que vemos aquí en Eclesiastés 11, que no perdamos, ¿cuál es la promesa, hermanos? En el verso 1, que después de muchos días, ¿qué, hermanos? Lo hallarás. Y entonces es un consejo de sabiduría que Salomón nos está dando para que no nos falte nada, para que vivamos confiadamente siempre delante del Señor, ¿sí? Y entonces, hermanos, una vez desglosado el verso, vamos a preguntar, ¿y cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Sí? Nosotros como creyentes, esta palabra fue escrita para nosotros, que hemos aceptado, hemos creído en Dios y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y nuestra vida ha tenido un cambio de manera radical, ¿verdad? Diferente. Ya no vemos la vida con los ojos seculares del viejo hombre que estaba viciado, sino ahora tenemos un horizonte de esperanza por la fe en Cristo y de esta manera debemos de vivir. Voy a dar dos ejemplos, hermanos. Dos ejemplos que no vamos a mirar. Dos hombres que echaron su pan sobre las aguas, depositaron en el Señor su sustento. El primero fue Abraham, ¿sí? Abraham depositó su sustento en Cristo. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 14, que no vamos a mirar, cuando él venía de la derrota de los reyes, ¿quién apareció a su encuentro? Melquisedec, ¿sí? Sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces Melquisedec le dio pan y vino, ¿sí? Es decir, también el pan simboliza una alianza del hombre ¿con quién? Con Dios. Y entonces Abraham le dio ¿qué? Los diezmos de todo, ¿sí? El primero. El segundo, hermanos, el patriarca Jacob, en Génesis capítulo 28, cuando el Señor le dice, ¿verdad? Ve, yo iré, si tú ¿qué? Si tú vas conmigo y me dieres pan, ¿sí? Para comer y vestido para vestir. Fíjense cómo Jacob pareciese, hermanos, que está condicionando a Dios. Pero más que condicionar a Dios, porque Dios no puede ser condicionado, está haciendo una alianza ¿con quién? Con Él. Yo voy, pero si tú vas conmigo y me das pan para comer y vestido para beber, para vestir, y de todo lo que tú me dieres, el diezmo,
te daré. ¿Sí? Hay una alianza, hermanos, del ser humano con Dios. ¿Y fue obligado Abraham? No. ¿Fue obligado Jacob? No. Sino fue como lo dijimos al principio, por un acto ¿de qué? De la voluntad, de la fe, de creerle ¿a quién? Al autor de todas las bendiciones, al dador, hermanos, de todo lo que degustamos en el día a día. ¿O alguien se ha quedado sin comer? ¿Alguien no tiene que vestir? ¿Alguien durmió en la calle? No, todos tenemos más que lo suficiente. ¿No es así, hermanos? Entonces, ese es el primer paso, una alianza con Dios en obediencia a su palabra, a sus mandamientos, caminar con Él para recibir esa bendición. Y después de esa bendición, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Echarlo sobre las aguas. En la traducción del lenguaje actual, este verso dice, dale de comer al hambriento. ¿Sí? Para que encuentres la bendición ¿de quién? De Dios. Pero en la 1909 nos dice, echa tu pan sobre las aguas, tiene una trascendencia más hermosa y nos permite ir a la esencia de lo que nos está diciendo o el consejo que nos está ofreciendo Salomón. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo podemos nosotros ayudar a regar un jardín ajeno si no regamos nuestro ¿qué? Nuestro propio jardín? Entonces, el primer paso, el primer bendecido en hacer esta alianza con el Señor, ¿quiénes seremos? Nosotros. Y entonces, a las circunstancias de vida que tengamos, pase lo que pase en la tierra, hermanos, no estaremos afanados, no estaremos preocupados porque el Señor dará nuestro sustento. Y vamos al tercer ejemplo, hermanos, pero este sí lo vamos a leer en la Biblia, ¿sí? Es algo precioso, hermoso, la acción que hizo la mujer sunamita, ¿sí? Y en la Biblia Peshitta dice la silonita, ¿verdad? Que ella vivía en Silo, ¿verdad? Entonces, vamos a el segundo libro de Reyes, hermanos, en el capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 8, y creo que vamos a leer toda la historia, hermanos. Prepárese porque vamos a dejar que la Escritura nos vaya viendo, dando a conocer cada detalle de lo que esta mujer hizo. Verán, con lo que ya tenemos en mente, leamos. En el verso 8, 4 verso 8, dice, y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer principal, la cual le constriñó a que comiese del pan, y cuando por allí pasaba, veníase a su casa a comer, ¿qué, hermanos? El pan. ¿Esta mujer era de escasos recursos? No, era una mujer de buena posición, ¿verdad, hermanos? Y tenía propiedades y era de las mujeres, dice, principales. Y este lugar es caracterizado porque los que vivían allí, hermanos, no tenían escasez de nada, ¿sí? Fíjense, son detalles. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa, es decir, el profeta Eliseo, por nuestra casa, es que varón de Dios, es un varón santo. Yo te ruego que hagas una pequeña cámara de paredes y pongamos en ella cama y mesa y silla y candelero para que cuando viniere a nosotros se recoja en ella. Y aconteció que un día vino él por allí y recogióse en aquella cámara y ¿qué pasó? Durmió en ella. ¿Quién durmió en ella, hermanos? El profeta Eliseo. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta sunamita. Y como él la llamó, pareció ella delante de él. Y dijo él a Giezi,
dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Le pregunta, hermanos, imagínense, un profeta, ¿verdad?, con disposición de hacer un favor, y dice, ¿has menester que hable por ti al rey? En ese momento, ¿ella lo necesitaba? No. Vamos a ver, hermanos, más adelante. ¿Quieres que hable por ti al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Es decir, tengo lo necesario y estoy bien. Él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí ella no tiene hijo y su marido es viejo. ¿El niño lo solicitó la tsunamita? No, ¿verdad? Sin embargo, el profeta está solícito, ¿en qué, hermanos? En bendecirla, en quererle ofrecer algo, ¿sí? Y ahora dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, a este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió, parió un hijo en aquel tiempo que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida. ¿Sabemos qué es lo que pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Después murió el niño, ¿sí? Murió el niño, hermanos. Qué tragedia, ¿verdad? Y muchas veces nos pone a pensar, ¿para eso la bendijo Dios? ¿Para que el niño qué? ¿Muriera? Y entendemos todo el proceso que hizo la tsunamita, su fe, cómo se enfocó la acción que hizo, hermanos, para buscar a Eliseo, porque ella sabía que Eliseo podía, ¿qué, hermanos? Ayudarla, y no se detuvo ante nada, ¿sí? Si seguimos leyendo, el hijo de la tsunamita murió, hermanos. Pero a veces en la adversidad nosotros queremos una explicación. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios tenía un plan reservado para la tsunamita a través de esta circunstancia adversa? Sí, Dios estaba preparando las cosas, porque a fin de cuentas, el niño no murió, el niño resucitó, hermanos, y fue dado nuevamente a los brazos de su madre, ¿sí? Sin embargo, todo esto que vemos y tenemos en cuenta, la acción de la tsunamita, yo veo que este hombre es varón de Dios y que necesita y pasa, vamos a construir, vamos a darle, vamos a ofrecerle, y recibió el favor de Dios y vino la circunstancia adversa. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Aquí no termina la historia, hermanos, vamos a continuarla por cuestiones de tiempo en el segundo libro de Reyes, capítulo 8. 8, aquí mismo, hermanos, ¿sí? Porque esta historia continúa aquí. Y vamos a ver en el verso 1, ¿sí? Nos quedamos, hermanos, en que el hijo de la tsunamita es resucitado por Dios a través del profeta Eliseo, ¿sí? Dice en el verso 1, y habló Eliseo a aquella mujer, a cuyo hijo había, ¿qué? Hecho vivir, ¿sí? Le habló. Fíjense, entonces, el profeta tenía presente la acción de la mujer y tenía presente la solicitud que ella había tenido para con él, ¿sí? Dios dice que examina a los justos de la tierra. Sus ojos están al pendiente y no duerme, ¿verdad? El que guarda, ¿a quién? A Israel. Nuestras acciones, hermanos, ocultas o las que se dan a conocer, el Señor, ¿qué? Las conoce. Y con esto, esta acción no había pasado desapercibida para la tsunamita, ¿sí? Su acción delante de Dios. Y le dice, hermanos, diciendo, ¿qué le dice, hermanos? Levántate,
vete tú y toda tu casa a vivir donde pudieres, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá también sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 7 años. ¿Sí? Es decir, estaban ante un inminente colapso social. Un escenario, hermanos, dramático. ¿Sí? Nosotros, ¿cuánto tiempo duró la pandemia? Más o menos, ¿verdad? Sin embargo, aquí dice que iba a durar 7 años. ¿Sí? Y mi hermano Suriel en la mañana decía, ¿verdad? Nos daba el ejemplo de una película. Pues voy a darles el ejemplo de otra película. No sé, hermanos, si ustedes han visto la película que se llama Dejar el mundo atrás. ¿No? ¿Sí? ¿No la han visto? No, no es cristiana, hermanos. ¿Sí? Por eso no la ha visto mi hermano. Muy bien. Pero también el ejemplo, la que nos dijo, no eran cristianas, ¿verdad? Se llama, hermanos, Dejar el mundo atrás. Y en esa película, hermanos, colapsa la situación social, principalmente en Estados Unidos. ¿Sí? Y nos pasa un escenario catastrófico donde los barcos pues se van a la deriva, los aviones pierden el rumbo, está todo incomunicado, se cae el sistema, internet, situaciones difíciles. Y hay un hombre que sabía lo que iba a pasar, pero no lo entiende del todo. Y cuando está dando la explicación de lo que él sabe, dice, las personas más poderosas en el mundo, fíjense, de manera secular, cuando viene una catástrofe económica, social, política, ¿sí? de cualquier índole, lo menos que podemos recibir es un aviso. Bien. Y viéndola, le digo a mi hija, digo, eso es cuando las personas son poderosas de acuerdo al mundo. Pero nosotros como creyentes tenemos aviso, hermanos. Y Proverbios nos dice, el avisado ve el mal y ¿qué? Y se aparta. Mas los insensatos reciben ¿qué? El daño. Entonces aquí está la tsunamita ante una situación de actuar bajo la sabiduría o de pasar por alto el aviso y ser insensata y recibir ¿qué? El daño, ¿sí? Entonces, colapsa todo, le cierro lo que les comentaba en esta película, y es lo que dice, las personas más poderosas, lo menos que podemos recibir es un aviso cuando alguna situación social va a entrar en crisis. Sin embargo, le decía a mi hija, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y hacemos bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Y entonces aquí vemos que esa acción de la tsunamita, la disposición de ayuda le valió para recibir el ¿qué? El aviso. ¿Sí? El aviso, hermanos, que iban a venir 7 años de ¿qué? ¿Y cuál era el aviso? ¿Y cuál era la acción? El aviso es, ¿verdad? Que dice, levántate y vete tú y toda tu casa. Ella va a ser una mujer virtuosa, ¿sí? Porque va a través de la fe de ella fue la que le dijo a su marido, sí, y su marido le dijo, sí, mujer, y a través de ella le va a dar de comer el bien a su marido y a toda su familia, y a través de esta acción se cumple la bendición de la mujer virtuosa. Sus hijos, su hijo, su familia, sus siervos, la han de ver llamado bienaventurada, porque a través de ella van a salvar su ¿qué? Su vida, hermanos. Y el aviso es, vete y toda tu casa a vivir donde pudieres, porque ¿qué, hermanos? Nos da a entender que las crisis que se viven a nivel mundial las determina y las controla ¿quién? El Señor. Y la especialidad de Dios, hermanos, déjenme decirles que es salvar a su pueblo en medio de la adversidad.
el Señor es especialista en ello, ¿sí? Y entonces dice que Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá también sobre la tierra 7 años. Y entonces el verso 2 nos dice la decisión de la mujer. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y partióse de ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos 7 años. Fíjense, hermanos, esta es una acción similar a la que tomó Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando vemos que Ur de los Caldeos era una ciudad cosmopolita que ofrecía deleites, ofrecía comodidades, y que Abraham no tenía necesidad de ¿qué? De nada, porque él era un hombre acaudalado, hermanos, ¿sí? Sin embargo, para él representó un desafío de creerle a Dios y dejar todo atrás, ¿sí? Por eso dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia, ¿sí? Rompió, hermanos, con todo su entorno, con todo lo que representaba su hogar. Y aquí la tsunamita, hermanos, también no vaciló. No dijo, dejar mi casa, mis propiedades, mi campo, mi tierra, tanto trabajo que me ha costado construirlo. Toda la vida edificamos nuestras casas, ¿no, hermanos? ¿O nos cuesta trabajo, sí o no? Y que de buenas a primeras nos digan, deja todo y vete porque vienen situaciones difíciles. Muchos no lo haríamos. Ahí representa un desafío de la fe. Y ella no vaciló, hermanos, le creyó no al profeta, sino ¿a quién? A Dios, al que representaba el profeta, a Dios, hermanos, ¿sí? Y entonces dice que ella lo dejó todo y se fue ¿a dónde? ¿A la tierra de qué? De los filisteos, y estuvo allá durante ¿cuánto tiempo, hermanos? 7 años, ¿sí? Y lo que vemos de esta mujer es una mujer valiente, hermanos. Es una mujer que enfrenta las circunstancias de la vida con valor, ¿sí? Ya no leímos esa parte donde su hijo muere, pero es algo doloroso, hermanos, ¿sí? Cuando la Biblia nos dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa preciada, el fruto ¿de qué? Del vientre, imagínense, hermanos. Nosotros sabemos cómo se aman a los hijos, ¿no? Y el ver a ella, su hijo muerto, ¿qué representó, hermanos? Dolor, tristeza, pero ¿cómo actuó? ¿Sí? Vemos ese valor y esa fuerza que tuvo para poder enfrentar la situación. Así también, hermanos, está aquí, enfrentando esta situación con valor, con determinación y con sabiduría y con fe, porque le está creyendo a Dios, ¿sí? Vamos a ver qué pasó, hermanos. 3. Y como fueron pasados los 7 años, la mujer, ¿qué hizo, hermanos? Volvió a la tierra de los filisteos. Después volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para clamar al rey por su causa y por sus tierras, ¿sí? Fíjense, hermanos. Ay, el profeta Eliseo, ¿verdad? ¿Se habrá acordado? ¿Qué le estaba ofreciendo Eliseo? ¿Quieres que hable por ti delante del rey o al general? ¿No? Pero ahora ella necesitaba aquel ofrecimiento. Sí, y vean, hermanos, lo que son las cosas, lo que son las circunstancias de la vida. Dicen por allí que no hay coincidencias, todo el Señor lo hace con un control maravilloso, porque a los que creen en Él todas las cosas les son ¿para qué? Para bien, ¿sí? Igual, hermanos, esta muerte del hijo de la tsunamita fue ¿para qué? Para bien, porque verán lo que pasa, hermanos. El objeto de la muerte del hijo de la tsunamita va a ser el tema que ella va a estar encontrando cuando va a llegar a compadecer delante de ¿quién? Del rey, ¿sí? Y entonces
muchas cosas que no entendía ella, ahora las va, ¿qué? Las va a entender. Y entonces allí le dice, hermanos, vamos, estamos en el verso 3, ¿verdad? Dice, voy a leer la segunda parte. Salió para clamar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi. ¿Quién es Giezi, hermanos? El criado del varón de Dios, diciéndole, ruégote que me cuentes todas las maravillas que ha hecho, ¿quién? Eliseo, ¿sí? Ahí está el tema, hermanos. Imagínense, está Giezi, está el rey y la tsunamita va, ¿qué? Va en camino, hermanos, ¿sí? Dice, 5, y contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo había hecho vivir, que clamaba al rey por su casa y por sus tierras. Ahí le está platicando Giezi, mira, Eliseo resucitó a un niño y la mujer en ese momento clamando por sus tierras y por sus bienes. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, ¿no? Voltea a Giezi y ve a quién, a la tsunamita, y le dice, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Fíjense, hermanos, qué maravilla de la tsunamita, por la fe, por su proceder, por su actuar, ¿sí? Por dejar el sustento de su vida en las manos de ¿quién? De Dios. Y fue obligada, no, fue una acción volitiva, ¿sí? Echar, poner, disponer, que el Señor se encargue de nuestro sustento, de nuestra vida. Y vean qué pasó, hermanos, en el verso 6. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le dio un eunuco diciéndole, hazle volver, ¿qué? Todas las cosas que eran suyas. ¿Esa era la que quería? Sí, dice, y todos los frutos de la tierra, desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Sí? Hermanos, la tsunamita echó su pan, el pan sobre las aguas, y a mucho tiempo lo encontró, hermanos. ¿Sí? Algo que para nosotros de manera literal es imposible, a través de la fe todo es, ¿qué, hermanos? Todo es posible. Y no solamente le devolvió todas las cosas, hermanos, sino que le dio los intereses de la producción de su tierra durante los 7 años que ella no había estado. Encontró, hermanos, ese sustento por esa acción, ¿sí? Es un ejemplo maravilloso, hermanos, que nos invita a nosotros a seguir los siguientes consejos. Y dirán, ¿y ahora cómo lo hacemos, hermano? ¿Cómo podemos nosotros vivir sabiamente y ver hacia el futuro, hermanos? ¿Sí? Y dejarlo en las manos de ¿quién? De Dios. Y que las circunstancias cotidianas, hermanos, que nos ocurren, los dolores, las tragedias, las enfermedades, ¿sí? Muchas veces no las entendemos en el momento, pero adelante, ¿qué, hermanos? Las darán una respuesta y diremos, Señor, pero si eres maravilloso, porque a través de eso tú me libraste, tú me cuidaste y nunca me has dejado de ¿qué? De tu mano, ¿sí? Como la tsunamita, hermanos, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Eliseo? ¿Te pedí yo, hijo? ¿O te lo pedí para qué? Para que muriese, ¿sí? Entonces era una situación, hermanos, donde estaba allanando el terreno para que la mujer en el futuro recuperase sus propiedades
porque venían tragedias en la tierra, ¿sí? Ahorita, hermanos, estamos en incertidumbre, ¿no? La situación geopolítica que estamos mirando, que estamos viendo desde el 2023, ¿no? Israel fue atacado y nos dice, ¿verdad?, la palabra de la higuera, a aprender, ¿sí? Y tenemos un canto que dice, las señales que anuncian la venida ¿de quién? Del Señor. Y sin lugar a dudas, hermanos, el pueblo de Israel es la brújula, ¿sí? O es el reloj profético que rige el mundo, hermanos. Y no cabe duda que el Señor cada día está más, ¿qué, hermanos? Más cerca, hermanos. Y son tiempos donde necesitamos meditar, pensar, ¿cuál será el legado para nuestros hijos y qué estamos haciendo para que el sustento, el futuro, cualquier circunstancia que acontezca, no falte y que seamos librados? Porque el Señor, vuelvo a repetir, esa es su especialidad, hermanos. Librar a su pueblo en medio de la adversidad, ¿sí? Y lo podemos ver, ¿no? Un ejemplo, hermanos, en la plaga de las tinieblas. Fue algo palpable, algo que se vio, y la Escritura nos dice que las tinieblas estaban con los egipcios, pero con el pueblo, ¿qué, hermanos? Había luz. ¿Podemos imaginar esas maravillas? Grandes milagros en la tierra de Cam, dice el salmista, ¿verdad? Que hoy, hermanos, podemos dar testimonio y saber que el Señor libró a su pueblo y así también lo pretende con nosotros. Por eso, hermanos, necesitamos vivir una vida sabia, sensata, no afanarnos, como dice el Señor Jesucristo en Lucas 12:15. La vida del hombre no consiste en los bienes que éste posee. La vida tiene otro sentido, ¿verdad? Y más la vida eterna es conocer ¿a quién? A Cristo Jesús, al Padre, y saber que Él ¿qué, hermanos? Le ha enviado a todos nosotros. Vamos a ver las acciones, hermanos, a manera de conclusión, en Proverbios capítulo 19. Son las acciones para nosotros en estos tiempos, hermanos. Dice Proverbios 19, en el verso 17. Dice, hermanos, a Jehová empresta el que da al pobre, y él, ¿qué pasará, hermanos? Le dará su paga. La tsunamita hizo un buen préstamo a Dios, ¿verdad? Y recibió todo el interés, hermanos. A un hombre, a un varón ¿de qué? A un varón de Dios, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacerlo al prójimo, hermanos. En una necesidad presta que tengamos, por pequeñita que sea, hagámonos, ¿qué, hermanos? Presentes, ¿sí? Sabidos, hermanos, que estamos ejerciendo un servicio, ¿a quién? A Dios. Estamos haciendo un préstamo y Él le dará su paga. Salmos 41, hermanos. En el Salmo 41, verso 1 al verso 3. Dice, hermanos, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo, ¿qué pasará, hermanos? Lo librará Jehová. Jehová lo guarde y le dé vida. Sea bienaventurado en la tierra y no lo entregues a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Son unas bendiciones, hermanos, maravillosas que el Señor tiene para todos nosotros
en un sabio proceder, hermanos, en un sabio actuar. Es la vida del creyente, y este consejo lo da Salomón. Dice, regresamos a Eclesiastés, hermanos. A Eclesiastés capítulo 11. ¿A cuántos? ¿A cuántos tenemos que ayudar? No nos cansemos, dice Pablo, de hacer el bien. ¿Cuándo? En todo tiempo, hermanos, ¿verdad? Y entonces la continuación de este consejo en el verso 2 nos dice, ¿a cuántos? Reparte a 7. Y no es, hermanos, porque digamos, ay, yo ya llevo 5, ¿no? Me faltan nada más 2. No, 7 es el número completo, el número de la perfección. Es decir, que necesitamos mantenernos permanentes en una, ¿qué, hermanos? En una acción de ayuda, en una acción de socorrer, en una acción de dar, hermanos. Reparte a una de 7, y aún ¿qué? 8 representa el extra, el colmo, ¿sí? Es decir, reparte, no te canses hasta que estés saciado de estar dando, ¿sí? No nos cansemos, dice, porque no sabes el mal que vendrá, ¿qué? De esto se trata, hermanos, ¿sí? De esto se trata la vida, de dar, de ayudar, de saber ser siempre y en todo momento, porque la vida va a dar una retribución, ¿sí? La máxima del Señor Jesús, dad y se os dará, ¿verdad? Entonces, es importante, dice, hermanos, en el verso 3, si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, ¿qué hacen las nubes, hermanos, cuando están llenas? ¿Se quedan con el agua? No, hermanos, ¿verdad? Como decía Jeremías, acabaron cisternas porque querían retener, ¿verdad? Querían retener. No, hermanos, dejar que fluir. La naturaleza nos enseña, las nubes se llenan, ¿y qué? Dice, y la derramarán. ¿Y qué efecto, hermanos? No sé, apenas fue el año pasado, hermanos, cuando no llovía, que estábamos ansiosos por una lluvia, y que vimos las noticias, el día 0 se acerca, y todos, el día 0, hermanos, es cuando ya no hay agua, ¿no? Y el Cutzamala, ¿cómo estaba? Vacío, hermanos. ¿Y qué decían? Si no llueve en tanto tiempo vamos a colapsar, van a empezar las medidas drásticas, hermanos, ¿no? Estábamos en espera de la lluvia, y gracias a Dios ya llovió, hermanos, ¿verdad? ¿Y qué tal nos fue con la lluvia? Bendito sea Dios, ¿verdad? Maravilloso, hermanos. Ahora decimos, no, ahora, Señor, no queremos lluvia, ¿no? Entonces, hermanos, maravilloso. ¿Y qué pasó con la tierra? No sé quién tenga un pedacito de pasto en su hogar, quien tenga un jardín, hermanos. ¿Cómo veíamos a las plantitas? ¿Verdad? Bien secas. El pasto, hermanos, todo seco, tieso. Y cuando empezó a llover, hermanos, todo cambió. Entonces, las nubes cuando se llenan, derraman, es la naturaleza. Dice, la derramarán. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Hacen germinar la tierra, ¿sí? Transforman su entorno, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar entonces con nosotros, hermanos? Cuando seamos llenos de la bendición de Dios, del sustento cotidiano, ¿lo retendremos? No. Aquel que lo retiene, hermanos, es porque piensa que es lo último que tendrá y que ya no vendrá más. Pero aquel que lo da, ¿qué pasará? Se le dará, ¿qué? Se le dará más y más hasta que sobreabunde, hermanos, porque está conectado a la fuente, y la fuente es ¿quién? Es nuestro Dios, hermanos. Y dice Salomón en esta parte, y si el árbol cayere al mediodía o al norte, al lugar que el árbol cayere, ¿qué pasará, hermanos? Allí quedará. También el metáfora, hermanos, nos habla de la vida del ser humano. Porque Eclesiastés nos dice que los que viven saben que ¿qué? Que han de morir, y que los muertos nada saben. Pero les voy a preguntar, ¿cuánto tiempo lleva a Abraham muerto?
hermanos, ¿verdad? Ya estamos hablando casi 4,000 años, ¿sí? Lleva muerto. Sin embargo, sus obras, ¿qué? Con él siguen, y sus obras hablan y dan testimonio delante de Dios de lo que él, ¿qué? Hizo. ¿Sí, hermanos? Entonces, aquí Salomón nos habla que ahí está la trascendencia de la vida, ¿sí? Mientras seamos llenos, derramemos, transformemos nuestro entorno, y cuando el hombre muera, en ese estado quedará, si hizo buenas obras o si hizo, ¿qué? Malas obras. Pero esas obras delante del Señor, ¿qué? Están vivas, están presentes, porque todos, hermanos, es triste decirlo, pero habremos de morir algún día. ¿Y cómo llegaremos a ese lugar? Cuando el árbol caiga, así como muera. Así que, entonces, lo que nos conviene es trascender en la vida, delante de Dios, en su misericordia, en su amor, depositar en Él nuestro sustento, hermanos, y derramarlo transformando la vida de las personas, amando al prójimo como a nosotros mismos, honrando y glorificando a Dios, hermanos, creyendo en Dios, que el sustento en Él estará seguro. Aunque las circunstancias de la vida no las entendamos, nos duelan, hermanos, a mucho tiempo las entenderemos, como ocurrió con ¿quién? Con la tsunamita, hermanos, y le fue retribuido todo, hermanos, y nuestros hijos seguirán ese hermoso camino de